Bienvenidos a Estudio Cultura. Hoy hablaremos de uno de los relatos más inquietantes de H.P. Lovecraft, titulado El Ceremonial. Publicado en 1925, este cuento nos transporta a Kingsport, un pueblo ficticio cargado de misterio donde una tradición familiar arrastra al protagonista a un ritual que lo conecta con fuerzas ancestrales y cósmicas. En esta reseña recorreremos tres apartados. Primero, el eje central de la trama, después un análisis literario del estilo y el contexto en el que fue escrito, y finalmente una reflexión sobre lo que esta obra nos sugiere todavía hoy. Si disfrutan de este contenido, los invito a suscribirse al canal de Estudio Cultura, darle like a este video y compartirlo con sus amigos amantes de la literatura y la filosofía. Y recuerden que pueden acceder a material exclusivo como audiolibros, reseñas extendidas y otros proyectos culturales uniéndose a nuestra página de Patreon. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y aún así también quiero recomendarles que puedan escuchar nuestro audiocuento de este cuento de Lovecraft en nuestra página de Patreon. Encontrarán el enlace al audiocuento en la descripción. 1. Historia central de la trama. En El Ceremonial, Lovecraft nos sitúa en Kingsport, un antiguo y misterioso pueblo pesquero de Nueva Inglaterra, en el que el protagonista regresa para cumplir con una tradición familiar que lo vincula con rituales ancestrales. El relato comienza con la descripción de un viaje de medio invierno, en un ambiente cargado de simbolismo y silencio que presagian lo extraño, y desde el inicio, el narrador nos introduce en una atmósfera de desconcierto, una ciudad cubierta de nieve, un pasado lleno de secretos y una celebración centenaria que no parece pertenecer al mundo moderno. El protagonista se siente convocado por la sangre y la herencia de su linaje, una familia señalada por la sospecha, la herejía y brujería en el pasado. La historia avanza con un tono progresivo de descenso, literal y metafóricamente hablando, hacia un mundo subterráneo que revela las capas ocultas de la realidad. El pasillo, que son estrechos, las casas inclinadas y las figuras encapuchadas refuerzan la idea de que el pueblo vive atrapado en un tiempo distinto, un tiempo ritual y arcaico. La tensión narrativa se intensifica cuando la procesión lo conduce hasta una iglesia en apariencia común, pero que encierra en su interior el acceso a criptas y túneles que descienden hacia profundidades cada vez más luminosas. Allí, entre cánticos, columnas de fuego verde y criaturas innombrables, se celebra un rito más antiguo que la humanidad misma. El protagonista, aunque incrédulo, se ve reforzado a participar en la ceremonia, pues su sangre lo liga a esta tradición. Lovecraft despliega aquí no solo uno de sus motivos más característicos, sino uno de sus más centrales: el contacto del ser humano con fuerzas cósmicas que trascienden la comprensión racional. La procesión, la flauta blasfema y las criaturas aladas que emergen de las tinieblas marcan la irrupción de lo imposible con lo cotidiano. El protagonista, atrapado entre la herencia de su linaje y el horror de lo que presencia, queda marcado por una revelación que trastoca su entendimiento del mundo. La narración culmina con una ambigüedad, otro sello que es además muy Lovecraftiano. Lo vivido por el protagonista podría ser un delirio, un sueño febril o la experiencia real de un contacto con lo inhumano. El contraste entre el hospital moderno, los tranvías, los médicos y los recuerdos de un rito subterráneo deja en el aire la duda de qué ocurrió realmente. En esa oscilación entre lo vivido y lo recordado se asienta el poder del relato. Lo real y lo irreal se funden de manera definitiva. 2. Análisis literario. El Ceremonial, publicado en 1925, pertenece a la etapa en la que Lovecraft comienza a consolidar su estilo y universo narrativo. Aquí evidencian ya sus obsesiones fundamentales: el pasado que nunca desaparece, los rituales arcanos, los vínculos familiares con fuerzas innombrables y la coexistencia de lo humano con lo cósmico. Kingsport,
el escenario del cuento se convertirá en una de las ciudades ficticias más reconocidas de la mitología Lovecraftiana, junto con Arkham, Innsmouth y Dunwich. Desde el punto de vista literario, el cuento es un ejemplo perfecto del horror cósmico, género que Lovecraft desarrolla como alternativa al terror gótico tradicional. En lugar de centrarse en monstruos clásicos o en el enfrentamiento entre el bien y el mal, el relato explora el desasosiego que produce la revelación de que el ser humano es insignificante frente a fuerzas incomprensibles. La atmósfera es más importante que la acción. La nieve, las casas inclinadas, las máscaras de cera y los silencios prolongados son los verdaderos protagonistas en la narración. Así que podemos decir que el estilo de Lovecraft en este cuento está recargado y un poco barroco, plagado de adjetivos, largas descripciones y un ritmo que oscila entre la contemplación y el vértigo. La influencia de autores como Edgar Allan Poe es evidente en el tono melancólico y en el uso del narrador en primera persona que transmite duda, miedo y fascinación. Sin embargo, Lovecraft amplía el horizonte hacia lo cósmico y lo ancestral, configurándolo en un estilo propio que trasciende al horror psicológico clásico. El contexto histórico también resulta relevante. El escrito en los más o menos años 20, el ceremonial refleja la tensión entre la modernidad y la tradición, entre ciudades industrializadas y pueblos que guardan secretos arcaicos. La mención de tranvías y automóviles contrasta con los rituales subterráneos mostrados ahí en esa coexistencia de dos mundos, el de lo moderno y el de lo antiguo. Lovecraft parece advertir que bajo la superficie del progreso se esconden las fuerzas inmemorables que nunca han desaparecido del todo. Finalmente, este cuento dialoga con otros textos Lovecraftianos como La sombra sobre Innsmouth, El horror de Dunwich y también, como claro, La llamada de Cthulhu, entre los que explora el peso de la herencia familiar y la persistencia de cultos antiguos. El ceremonial puede leerse como una primera aproximación a estos temas, donde Kingsport se erige como símbolo del oculto, lo prohibido y lo eterno. 3. Reflexión. El ceremonial nos invita a pensar en la relación entre el ser humano y su pasado, entre lo moderno y lo ancestral. Lovecraft nos recuerda que aunque creamos vivir en un mundo dominado por la razón y la ciencia, seguimos habitando un espacio atravesado por mitos, tradiciones y miedos que no desaparecen del todo. El rito que se celebra en Kingsport cada 100 años es un recordatorio de la memoria colectiva que guarda secretos que trascienden a las generaciones. El cuento también plantea la inquietante pregunta sobre qué tanto conocemos de nosotros mismos. El protagonista se ve obligado a participar en un ritual que no comprende únicamente por el peso de su linaje. En esa tensión, Lovecraft explora la idea de que nuestra identidad no es solo un producto de lo que elegimos, sino también de lo que heredamos. El horror radica en descubrir que no siempre somos dueños de nuestra voluntad, porque también hay fuerzas históricas, familiares o cósmicas que nos determinan. Desde una lectura más filosófica, el ceremonial puede interpretarse como una metáfora del contacto con lo radicalmente otro, lo absolutamente distinto. La experiencia del protagonista lo enfrenta con lo inhumano, con aquello que no puede asimilarse ni reducirse a categorías conocidas. Esa es la esencia del horror cósmico, la constatación de que el universo no está hecho a nuestra medida y que hay realidades que desbordan cualquier intento de comprensión. El relato también se puede leer como una advertencia frente a la fragilidad de la realidad, ya que el contraste entre lo vivido en Kingsport y lo observado desde el hospital cuestiona la estabilidad de nuestra percepción. ¿Qué es lo real? ¿Lo que se experimenta con intensidad o lo que encaja en un discurso racional? El autor no nos va a responder, pero abre la puerta a la duda constante, cosas que nosotros podemos pensar desde nuestros propios conocimientos y nuestras propias experiencias. Esa incertidumbre es en sí misma una forma de horror. En última instancia, el ceremonial muestra la potencia de la literatura para evocar lo innombrable. Lovecraft constituye un relato en el que lo importante no es la resolución de la trama, sino la experiencia de lo extraño, lo abismal y lo incomprensible. La obra sigue fascinando porque nos enfrenta con preguntas que exceden cualquier tiempo. ¿Qué fuerzas se ocultan tras lo que vemos?
qué secretos guarda nuestra herencia y qué ocurre cuando lo humano se cruza con lo inhumano. El ceremonial, vuelvo y digo, nos recuerda que bajo la superficie del mundo moderno laten fuerzas ancestrales que no han desaparecido, sino que esperan el momento de reaparecer. Así es que el autor logra mostrarnos que el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en aquello que no podemos conocer, comprender ni controlar. Gracias por escucharnos esta reseña. Esto fue Estudio Cultura. Quiero aprovechar para recordarles que el audiocuento de este escrito de Lovecraft se encuentra disponible en nuestra página de Patreon, a la cual pueden acceder en el enlace de la descripción y uniéndose a nuestra comunidad de Patreon. Nos ayudarían mucho a crecer y además poder conocer diferentes libros de literatura y de filosofía, por supuesto. Pero también quiero aprovechar esta ocasión para preguntarles las preguntas sobre qué fuerzas se ocultan tras lo que vemos, qué es la realidad, cómo comprendemos la realidad, bajo qué conceptos de realidad estamos sobrepuestos a nuestras herencias, nuestras costumbres, nuestras creencias. ¿Cuáles son esas respuestas? ¿Cuáles son esos pensamientos que tienen ustedes? Me gustaría conocerlos en sus comentarios, además de si tienen algún otro libro o autor que les interese que reseñemos acá en este YouTube, o que hablemos del audiolibro, audiocuento o audioensayo en nuestra plataforma de Patreon. Nos vemos en el próximo video con más literatura y filosofía para reflexionar juntos. Hasta una próxima ocasión.